Es que te entendí que yo canto. Yo te estoy grabando. Tomados. Oye, está. Bueno, gracias por venir. Hoy tenemos el gusto de tener a Jonathan Camilo del Instituto de Matemáticas que nos va a hablar de espacios de Alexandrov. Gracias por venir, Jonathan. Bueno, gracias. Primero que nada, pues quería agradecer a las personas que organizan el seminario. Primero, pues por darme el espacio de estar acá. Y segundo, pues por haber logrado que saliera este espacio, pues el día de hoy, viernes, a esta hora. Sé que pues para muchos de nosotros puede que no sea el mejor plan venir un viernes a las 3 de la tarde a escuchar una charla de matemáticas. Pero de todas maneras, pues les agradezco que estén acá. Pues como están mencionando, voy a hablar acerca de espacios funcionales de Alexandrov. Entonces, pues ¿cuál es la idea? No voy a ser como tan riguroso en ciertos aspectos, de que voy a mostrar como demostraciones muy técnicas o algo por el estilo, sino que lo que yo voy a hacer es introducir el concepto de lo que es un espacio funcional de Alexandrov y mostrar ejemplos que están acompañados de la teoría que lo acompaña. Entonces, lo primero que voy a hacer es hablar primeramente de lo que son los espacios de Alexandrov, que viene asociado con preórdenes asociados a él. Después de ello, voy a hablar de lo que ya es propiamente el tema, que son los espacios funcionales y algunas características importantes de él, para poder hablar de, digamos, las propiedades que permiten caracterizar este tipo de espacios topológicos. Para ya hablar acerca de algunas propiedades interesantes como son los productos y los cocientes, y ver algunos resultados y contraejemplos en algunos conjuntos pequeños, digamos de tamaño 1 a 4. Entonces, comenzamos. Entonces, primero que nada, lo esencial es entender qué es un espacio Alexandrov. Entonces, un espacio Alexandrov es un espacio topológico en el que la intersección arbitraria de conjuntos de abiertos va a volver a ser un conjunto abierto. Entonces, cuando estamos aprendiendo topología, ya sea en un primer curso o acá en los cursos de posgrado, nos dicen que cuando tenemos una topología, que se tiene que cumplir que intersección finita de abiertos va a ser abierta y que unión arbitraria de abiertos va a ser abierta, pero nunca nos dicen ninguna condición sobre lo que pasa precisamente con la intersección arbitraria de los conjuntos abiertos, porque puede que sea o no sea un abierto. Entonces, precisamente, los espacios de Alexandrov me capturan esa noción de cerradura de la intersección de cerrados, de abiertos. Estos espacios son muy interesantes porque fueron introducidos por el matemático ruso Pavel Alexandrov en el siglo pasado, cuando él quería estudiar qué condiciones tienen que cumplir los cerrados de un espacio topológico para volver a formar una topología. Y entre ellos encontró que tenía que cumplirse esta propiedad, y que en ese momento él llamó como espacio discreto. Pero actualmente también no solo se le conoce como espacio de Alexandrov, sino también como espacios principales. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de espacios de Alexandrov. Entonces, cuando tenemos un conjunto cualquiera, la topología discreta, que es partes de X, y la indiscreta, que son el vacío y el propio X, pues van a ser de Alexandrov. Pues aquí pues claramente se tiene porque pues va a ser la intersección de cualquier conjunto, bueno, de una colección de conjuntos, va a volver a ser un conjunto, un subconjunto del conjunto, perdón. Entonces pues va a estar ahí. Y acá pues claramente se va a tener. No hay mucho que decir ahí. En particular, cuando tenemos un conjunto finito, cada topología que definamos sobre ese conjunto va a ser de Alexandrov. Y es en este caso cuando los conjuntos son finitos que van a ser de nuestro interés. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un espacio topológico donde tenemos pues, el abierto 1, el abierto 2, el abierto 1, 2 y así en general. Ahora veamos un ejemplo que no es de Alexandrov. Cuando tenemos R, una topología usual, y tomamos, por ejemplo, los intervalos que van convergiendo hacia el cero, pues la intersección de ellos nos va a dar el unitario 0, y pues eso no es abierto. Entonces, pues no es de Alexandrov. Ahora, por AX vamos a anotar a la colección de topologías de Alexandrov que podamos definir sobre ese conjunto. En particular, bueno, de hecho esto se tiene en general, no tiene que necesariamente ser finito. La colección AX con la concatenancia va a ser un retículo, en el que el supremo de las topologías va a ser la topología generada por su unión, y el ínfimo de esas dos topologías va a ser la intersección.
Un concepto muy importante cuando estamos hablando de espacios de Alexandrov es el de vecindad minimal. ¿Qué es una vecindad minimal? Pueden pensarlo así como la vecindad más pequeña que va a contener un elemento. Formalmente hablando, es una vecindad U tal que, bueno, aquí está al revés, tal que U está contenida en cada, no mentira, sí está bien. Va a ser una vecindad U que va a estar contenida en toda vecindad U de ese elemento. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que si nosotros tenemos acá un elemento A y otro abierto que contenga A, entonces esa vecindad minimal va a estar contenida dentro de la U. Por eso lo que les decía es el abierto más chiquito que va a contener al elemento A, y lo vamos a anotar pues por B sub A. Y como le estamos pidiendo este criterio de minimalidad, va a ser único. Bueno, va a ser único. ¿Qué es lo especial de este caso? Que no todos los espacios topológicos para cada elemento va a tener una vecindad minimal, y es precisamente ello que va a caracterizar los espacios de Alexandrov. Entonces, acá en este ejemplo, acá en este espacio, lo que yo quiero es encontrar la vecindad minimal del 2. Entonces acá lo que podemos ver es que se intersectan todos los abiertos que contienen al 2, y precisamente las intersecciones nos van al conjunto unitarios que es abierto ahí. Pues repito, pues tomamos todos los abiertos que contienen el elemento, y como no siempre en todos los espacios va a ser abierto, pues precisamente es por ello que los caracteriza. Bueno, pues esto es lo que yo estaba diciendo. Un espacio topológico va a ser de Alexandrov si solamente si cada elemento va a tener su vecindad minimal. Y este concepto va a ser muy clave para cuando estemos estudiando espacios funcionales, porque también va a jugar un rol importante ahí para caracterizarlos también. Y además, no solamente digamos las vecindades minimales están relacionadas con los espacios de Alexandrov, también hay otro digamos, objeto o concepto matemático relacionado con ellos, que es el preorden de especialización. Primero que nada, ¿qué es un preorden? Pues es una relación sobre un conjunto que es reflexiva y transitiva. No se le pide que sea antisimétrica. Entonces, cuando tenemos un espacio topológico, vamos a definir esta relación de mayor o igual como x va a ser menor o igual que y, si solamente si el x está en la herencia o bueno, clausura o cerradura, como prefieran ustedes decirle, del elemento unitario y. Se puede comprobar que pues, esta relación definida así es reflexiva y transitiva. Y bueno, pues esta relación así se le conoce como el preorden de especialización asociado a ese espacio topológico. Entonces, ¿qué es lo especial de este preorden cuando se define ya sobre un espacio Alexandrov? Que esta condición de acá es pedirle que este que está aquí, el y, que le está por así decirlo mayor que el x, va a estar en su vecindad minimal, porque acá lo que estoy diciendo es que cada vecindad del x va a intersectar a y, y pues que intersecte, bueno, va a intersectar el conjunto unitario y, pero eso es pedirle que y está en cada vecindad del x, y como el x es de Alexandrov, pues eso es equivalente a pedirle que esté en el más chiquito, porque si está en el más chiquito, ya están todos. Entonces veamos algunos ejemplos del preorden de especialización. Entonces supongamos que tenemos este conjunto de 3 elementos y supongamos que tenemos esta topología de acá. Entonces la vecindad minimal del 1 va a ser pues, el conjunto unitario 1. Y la vecindad del conjunto, del elemento 2 y el elemento 3 pues va a ser todo el espacio. O sea, va a ser 1, 2 y 3. Y su diagrama pues se podría representar de la siguiente manera. Entonces, digamos que aquí pues no tenemos como lo que usualmente manejamos cuando usamos diagramas de Hasse para representar los órdenes, porque no tenemos la antisimetría. Entonces, por ejemplo, acá el 2 es más pequeño que el 3 y el 3 también es más pequeño que el 2, pero pues no, o sea, como son elementos diferentes, entonces no tenemos la antisimetría ahí. Y tomemos ahora también este otro espacio topológico. Entonces, en este caso, la vecindad minimal del 1 pues, va a ser todo el espacio, y la vecindad minimal del 2 y el 3 pues, va a ser el conjunto 2, 3. Y pues acá tenemos nuevamente cómo se vería su preorden de especialización. Entonces, ya vamos a saltar ahora lo que son los espacios funcionales, pero lo importante es acá recordar estos dos criterios. Que los espacios de Alexandrov están caracterizados por ser aquellos cuya intersección arbitraria de abiertos vuelve a ser un abierto. Que cada elemento tiene una vecindad minimal
y que asociado a cada espacio de Alexandrov está su preorden de especialización. Y ahora sí, pues ya vamos a entrar a lo que son los espacios funcionales de Alexandrov. Entonces, esta noción de espacio funcional se introdujo muy recientemente, alrededor de entre el 2010 y el 2012. Entonces, fue introducido primero por estos dos matemáticos, Ayatollah y Balestani, en dos artículos, también en el año 2010, y por Echi en otro artículo de forma independiente a ellos dos. Entonces, la manera en que Ayatollah y Balestani introdujeron este concepto fue muy propio de la topología conjuntista, mientras que lo que hizo Echi fue concebir esta idea a través de la teoría de categorías, y con la diferencia de que pues, le llamó a este tipo de espacios como espacios primarios. Entonces, ahora sí vemos cómo es que se definen. Entonces, lo primero que tenemos que tener es una función que vaya de x a sí mismo, a x. Y vamos a construir una nueva función, que va a ser la función f estrellita, que va a ir de x a partes de x. Se llama, me va a enviar un elemento en un conjunto. Entonces, ¿cómo va a ser ese conjunto? Va a ser de la siguiente manera. Ese elemento lo vamos a poner en un unitario y le vamos a unir la imagen recíproca del x. Y después le vamos a unir la imagen dos veces recíproca de x, que va a ser la imagen recíproca de la imagen recíproca. Y que va a ser f, bueno, 3 recíproca por así decirlo, pues va a ser la imagen recíproca de este de acá. Entonces, todos los negativos de aquí adelante van a seguir esta relación de recurrencia. Y lo interesante de acá es que cuando nosotros tomamos la colección de las imágenes de esta función, vamos a obtener una base para una topología sobre ese mismo conjunto. Y lo bonito es que esa base va a generar una topología de Alexandrov. Entonces por eso es que se llama funcional de Alexandrov, porque de Alexandrov proviene una función. Y bueno, pues a ese se le nota como P sub f. Entonces miremos un ejemplo para ver cómo funcionan este tipo de espacios. Entonces en este caso vamos a tomar un caso finito. Entonces supongamos que este es el diagrama de nuestra función. Entonces queremos calcular primero cómo sería f estrellita de 1. Entonces por definición pues sería esta igualdad de acá. Entonces bueno, pues este unitario pues queda igual. Ahora vemos quién sería la imagen recíproca del 1. Pues si nos fijamos acá, la imagen recíproca pues sería el unitario 2, que sería esta de acá. Entonces ahora tendríamos que sacarle la imagen recíproca al unitario 2, o sea, este de acá. Y si nos damos cuenta, el unitario 2 tiene dos preimágenes, que son el 1 y el 3. Entonces esta igualdad nos quedaría acá. Pero cuando ya tomamos esta unión de acá, pues ya nos queda todo el espacio. Entonces pues ya no es necesario seguir calculando porque ya llegamos a pues ya llegamos al espacio total. Pues. Ahora vemos cómo sería la imagen del 2. Entonces, nuevamente, tomamos el 2, tomamos el unitario, pero ya vimos anteriormente que sus preimágenes son el 1 y el 3. Entonces, nuevamente, la imagen estrellita del 2 pues vuelve a ser todo el espacio. Y con el 3 pasa algo bastante singular, porque si se dan cuenta, pues el 3 no tiene ninguna preimagen asociada. Entonces, todos esos conjuntos de aquí para adelante pues van a ser vacíos. Entonces el conjunto, pues la imagen, bueno, aquí son 3. La imagen del 3 pues va a ser el unitario 3. Entonces nuestra base queda todo el espacio y el unitario 3. Entonces pues esta sería ya la representación, digamos, del espacio funcional que genera esa función. Entonces, esta topología que es vacío X conjunto unitario 3 es homomorfa a vacío X1. Entonces, esta topología acá pues ya vimos que es de Alexandrov, funcional de Alexandrov. Esta de acá pues no sabemos, pero sabemos que son homomorfas. Y solo con saber que son homomorfas ya podemos garantizar de que efectivamente esta topología acá va a ser funcional. O sea, esta propiedad se va a preservar bajo homeomorfismos. O sea, más concretamente hablando, si yo tengo esos espacios topológicos X y Y, tal que son homomorfos y Y es funcional de Alexandrov, entonces X es también funcional de Alexandrov. Y eso es muy increíble porque como que no solamente la idea de ser funcional, sino también la idea de ser de Alexandrov. O sea, como que ambas nociones se trasladan sin pedirle alguna que sea primeramente Alexandrov. Y ahora, como ya estamos hablando de funcionales de Alexandrov, pues vamos a anotar a esta colección como fa de x. Entonces van a ser todas las posibles topologías funcionales de Alexandrov que podamos definir sobre x.
Entonces, pues, podemos referirnos a ellos como funcionales solamente, como este espacio es funcional, y ya podemos entender que pues, es funcional de Alexandrov, como para no decir como toda la palabra. Entonces, una pregunta bastante natural es, bueno, ¿será que, bueno, todo espacio funcional va a ser de Alexandrov? Pero ¿será que toda topología de Alexandrov va a ser funcional? Eso pues puede ser una pregunta bastante natural. Y para ello vamos a presentar ciertos criterios que nos permiten determinar cuándo una topología es funcional y cuándo no. Entonces, estos criterios se basan en lo siguiente: en el preorden de especialización y en sus vecindades minimales. Entonces, tanto Echi como Ayatollah y Golestani hicieron sus propias caracterizaciones en sus respectivos artículos, que también pues voy a mencionar. Pero también hay otro artículo que sacaron también, creo que en 2020, bueno, no estoy muy seguro, pero hace poquito, que también presentaba una caracterización para ese tipo de topologías en conjuntos finitos. ¿Qué era lo especial de esta prueba que ellos presentaron? Que es una prueba, ¿cómo se le llama? Constructivista, en el sentido de que ellos dicen, bueno, es funcional de Alexandrov, ese es el procedimiento para obtener la función que evidentemente nos bota nuevamente la topología. Es como lo especial de la prueba que ellos presentaron. Y bueno, pues entonces primero voy a hablarles acerca de la noción de la caracterización para hacer preorden de especialización para el espacio funcional. Entonces vamos a tomar una relación, primero vamos a tomar una relación de preorden cualquiera sobre un conjunto X. Entonces pues, vamos a tomar el intervalo XY, como pues usualmente lo tenemos por ejemplo con los números reales, que va a ser los elementos del conjunto que son mayores o iguales que el X, pero menores o iguales que el Y. Vamos a decir que una relación es causal si para cada par de elementos digamos, del conjunto XY, tal que X sea menor o igual que Y, cada intervalo estamos viendo que cada intervalo sea finito. Entonces eso es esencial, que es causal si cada intervalo es finito. Adicional a eso, vamos a decir que es un cuasi-bosque si cada vez que yo tenga dos elementos XY en X, tales que ellos tengan una cota superior en común. O sea, por ejemplo, que el X sea menor o igual que un Z y que Y sea también menor o igual que un Z. Eso es que tengan una cota superior común. Entonces, ellos van a ser comparables. O sea, o el X es menor o igual que Y, o el Y es menor o igual que el X. O ambos, pero bueno. Y por último, pues también tenemos la noción de punto minimal, que es que cuando yo tengo un punto X en X que sea minimal y tengo otro punto Y en X tal que Y es menor o igual que el X, entonces el X va a ser menor o igual que Y. Entonces, bueno, pues estas topologías ya las habíamos visto anteriormente y cada uno pues ya habíamos visto sus preórdenes. Entonces veamos como cuáles de esas características cumplen. Entonces, por ejemplo, esta topología de acá es un cuasi-bosque porque, por ejemplo, 2 y 3 tienen como cota superior común al 1 y ambos son comparables. De hecho, pues acá pues pueden darse cuenta que pues si son comparables y pues no son iguales porque no tenemos antisimetría. Y además acá hay algo muy interesante, es que el 1 no es un punto minimal, porque por ejemplo el 2 es más pequeño que el 1 y el 1 no se compara, no es más chiquito que el 2. O sea, el 1 no es minimal y su intervalo 1 a 1 pues va al conjunto unitario 1. Ahora veamos qué pasa en esta otra topología. Entonces, si nos damos cuenta, pues bueno, también va a ser un cuasi-bosque, porque pues es bastante casi inmediato, porque pues no tienen como muchas cotas superiores en común los tres elementos. Pero lo interesante acá es lo que pasa con el unitario 2, porque el unitario 2 no es minimal. El 1 es más chiquito que el 2, pero el 2 no es más chiquito que el 1. Y aún así, el intervalo 2 a 2 va al conjunto 2, 3, porque el 2 está entre el 2 y el 3, y pues el 3 está entre el 2 y el 3. Entonces, pues no es minimal y su intervalo pues no va a un punto unitario. Entonces, resalto precisamente estas dos de acá porque ellas son las que caracterizan precisamente los preórdenes de espacios funcionales. Entonces, un espacio Alexandrov va a ser un espacio funcional de Alexandrov si solamente si el preorden de especialización asociado es causal. O sea, cada dos puntos que tengan cota superior común son comparables. El segundo, que es cuasi-bosque. Perdón. Causal es que los intervalos sean finitos.
sí, que sea finito los intervalos, ese es el de las cuentas superiores en común, y que todo punto no minimal de x cumple que el intervalo Lx a Lx tiene que ser el conjunto unitario x. Entonces, esa era la caracterización para los preórdenes. Ahora vamos a ver la que es para las vecindades minimales. Esta, digamos que la cualidad de esta de acá es que esta es sobre un conjunto arbitrario. Puede ser finito, puede ser infinito, no importa mucho el cardinal. Pero esta de acá, que es la caracterización de Richman y Mennix, se hace de partir del hecho que el conjunto es finito. Y dice así: una topología en un conjunto finito va a ser funcional de Alexandrov si pasa lo siguiente: no van a existir tres diferentes elementos A, B y C que me cumplan que la vecindad minimal del A sea igual a la vecindad minimal del B y estén contenidos propiamente en la vecindad minimal del C. Es decir, este tipo de diagramas no van a ocurrir, porque si nos damos cuenta acá, la vecindad minimal del A y el B son iguales y están contenidos de forma propia dentro de la vecindad minimal del C. Entonces, esta caracterización dice: este tipo de diagramas no van a ocurrir. Y la segunda característica que se le pide es la siguiente: si llegan a existir tres diferentes elementos del X, tales que la vecindad minimal del A esté contenida dentro de la vecindad minimal del B y del C, entonces las vecindades minimales de B y C son anidadas, o sea que se pueden comparar, o sea, una va a estar contenida dentro de la otra. Entonces, nuevamente, acá tenemos este espacio. Esta es la vecindad minimal de la A, que está contenida dentro de la del B y también dentro de la del C, pero las vecindades minimales del B y C pues no se pueden comparar, o sea, este tipo de diagramas tampoco ocurre. Y pues este tipo digamos, de caracterizaciones ya nos permite afirmar que efectivamente los espacios funcionales en general van a ser una clase propia de los de Alexandrov. Entonces digamos que ese es cuando tenemos un conjunto de tres elementos, y acá pues tenemos pues tres topologías. Digamos que cada uno de estos de acá vienen a reemplazar estos dos elementos de ese abierto de ahí. Entonces este pues es el diagrama que impide la propiedad 1, y este acá pues es el diagrama que evita la propiedad 2. Entonces pues algo que sí quisiera mencionar, porque pues lo voy a volver a repetir ahorita, es que cuando yo estoy diciendo espacios funcionales, o sea, cuando yo me refiero a topologías funcionales, yo estoy usando una tabla, y para los que no son funcionales estoy usando una U. Entonces, como para poder diferenciar cuáles sí son de las cuales no son. Entonces, claro, esta de acá pues no va a ser porque incumple el teorema del preorden. Ok, y ya comenté con eso, ya que vimos pues lo que son y cómo se pueden caracterizar. Vamos a ver algunas propiedades topológicas. Entonces, una que pues usualmente nos preguntamos, por ejemplo, cuando tenemos espacios T2, y es, bueno, ¿producto de espacios T2 es T2? ¿Sí o no? Bueno, podemos hacer una pregunta cuando tenemos espacios funcionales. Entonces digamos que tenemos este conjunto de tres elementos con esta topología y esta acá. Entonces ya habíamos visto que esta y esta son funcionales. Entonces la pregunta es, bueno, ¿será que el producto de ellas va a ser otra vez funcional? Entonces construyamos su topología de producto. Entonces la base pues va a ser el producto de sus abiertos, que sería este de acá. Y cuando ya construimos la topología, digamos ya total, la del producto, pues vamos a encontrar que la vecindad minimal del 1,2 está contenida en la del 2,2 y en la del 1,1, pero la del 1,1 y la del 2,2 no son comparables. Y pues lo que decía Richman y Mennix es que si esto pasa, ya no es funcional. O sea que esto de acá no es una propiedad productiva. Y uno dice, bueno, falló para el producto, pero también va a fallar para el cociente. Entonces miremos. Entonces tomemos ahora un conjunto de 5 elementos y que tomemos a f como esta función que tiene este diagrama. Cuando nosotros hagamos la topología funcional que ella induce, vamos a tener pues todos estos abiertos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros tomamos esta relación de equivalencia que está definida, digamos, como por esto, digamos que estos de acá van a ser las clases de equivalencia. O sea, el 1 está relacionado con el 2, el 5 consigo mismo y el 4 con el 3. O sea, tenemos tres clases de equivalencia. Entonces, cuando construyamos
el conjunto cociente de esa relación de equivalencia con la topología que teníamos acá, vamos a obtener este espacio cociente. Y este espacio cociente es el otro diagrama que me está diciendo el teorema que no tampoco se podía tener. O sea que cuando yo tomo este cociente, tampoco va a ser funcional de Legendrov. Bueno, puede que en algún momento lo sea, pero esto me está queriendo decir que no siempre lo van a hacer. Entonces pues no es necesariamente productiva ni tampoco va a ser necesariamente con cocientes. Entonces, ahora sí veamos unos pequeños ejemplos en conjuntos de tamaño, bueno, del 1 al 4. Pero bueno, antes que ello hagamos una pequeña tabla. Entonces, cuando tengo un conjunto de tamaño 1, pues voy a tener solamente una topología de Legendrov, solamente una funcional porque pues es la que se manda a sí mismo. Y esta de acá pues va a representar las clases de homomorfismo. Entonces pues en el primer caso pues bueno, es bastante igual. Para el segundo caso, cuando tenemos dos elementos, vamos a tener lo siguiente. Podemos definir 4 topologías, todas esas topologías van a ser funcionales de Alexandrov y vamos a tener 3 clases de homomorfismo. Pero lo curioso de la situación es que cuando le añadimos un punto más, ya las cosas empiezan a crecer de forma muy rápida. Por ejemplo, con 3 ya pasamos a tener 29 topologías de Alexandrov. De esas 29, 23 son funcionales. O sea, tenemos 6 que no lo son, que pues ya se las había mostrado ahorita. Y vamos a tener en este caso 7 clases de homeomorfismo. Para cuando tenemos 4 elementos, la cosa se complica mucho más, porque vamos a tener 355 topologías de Alexandrov. No estoy muy seguro de cuántas funcionales hay, pero sí puedo decirles que hay 18 clases de homomorfismo. Entonces digamos que aquí la gracia es que si ya sabemos cuáles son las clases, podemos aplicarle homomorfismos para obtener el resto de los espacios. Pero bueno, 18 es un buen número, supongo yo. Entonces, cuando el conjunto tiene 2 elementos, este va a ser el retículo para AX. Entonces pues aquí está discreta, indiscreta y pues los 2 espacios homeomorfos. Este acá es el caso cuando tenemos 3 elementos y ese es el retículo total de las topologías. Entonces, como les estaba mencionando, pues las que tienen nus son las que no son funcionales y las que tienen test sí lo son. Y bueno, aquí tenemos una lista que es, o sea, como son muchas topologías y no las tenemos todas, pues dije, pues voy a listarlas ahí como para que vean. Pero estas son algunas de las topologías funcionales de los Alexandrov al homomorfismo. Entonces aquí está una parte, y aquí está la otra mitad de la parte, y aquí ya están las que no lo son. Entonces aquí una parte, y bueno, ahí se acaba la lista. Entonces, digamos que ya para culminar, me gustaría mencionar algo muy interesante respecto de este tipo de subclases, y es lo siguiente. En general, pues como les había mencionado, AX con la concatenación pues va a ser un retículo. Pero ¿qué pasa si nosotros tomamos 2 topologías funcionales? Si tomo, por ejemplo, estas de acá, cuando yo vea su ínfimo, me va a dar una topología que no es funcional. Esto me indica que, bueno, pues aquí están las topologías en cuestión, porque pues cuando yo las intersecto me va a dar una de las que me prohíbe el teorema, pero esto me dice que los funcionales de Alexandrov no van a ser un subretículo de AX. Y esto no solamente falla con el ínfimo, si nosotros tomamos supremo, pues también nos va a fallar. Entonces pues también pues nos falla, entonces pues ni por arriba ni por abajo se hay cerradura. Entonces pues, y ya, digamos, estos dos de acá son los de Ayatollah y Belestani, quienes introdujeron la noción con el nombre de funcional de Alexandrov. Este de acá es el que les decía que es de categorías, en donde se estudian categorías de flujos de un conjunto. Un flujo es, bueno, pues como cuando tenemos la categoría de los conjuntos, pues los morfismos son las funciones. Entonces un flujo es una pareja de un conjunto y un morfismo que va de él en sí mismo. Y eso es un flujo. Entonces lo que quería hacer este artículo era revisar cómo se comportaba esa categoría respecto a la categoría de los espacios topológicos. Esa es la que le estaba mencionando de donde había salido el de las vecindades minimales, y bueno, pues de aquí fue donde saqué el retículo grande porque era muy difícil de dibujar. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. ¿Hay dudas? ¿Bajo qué criterios notas
bueno, sí, buena pregunta. O sea, ¿te refieres como a estos numeritos, sí? Que hay un 23 de repente. Ah, ok, sí, bueno, sí. Okay. O sea, ¿te refieres como a por qué aquí hay un 26, aquí un 13, etc? Sí. Ok, bueno, lo que pasa es que cuando uno tiene 3 elementos, uno tiene 27 funciones. Entonces, lo que yo he hecho para este caso era tomar las 27 funciones y calcular los espacios. Entonces, realmente con estos números de acá era como el orden en el que me iban saliendo después de que los clasificaba por homomorfismo. Entonces, pues, casi que lleva cierto orden, salvo acá, por ejemplo, que por ejemplo aquí está el 4 y aquí está el 5. Y la razón de que, por ejemplo, este está acá y está acá es que, pues, cuando yo revisé cómo está el retículo acá, pues tenía las topologías al revés. Entonces, pues ya estaban numeradas. O sea, no era como que yo tuviera un criterio, sino como que ya las había numerado y para no confundirme preferí no cambiar la notación. Y, por ejemplo, digamos, porque no hay un sub 1, por ejemplo, porque aquí, si se dan cuenta, esto empieza en un sub 23 y no en un sub 1. Porque la idea era calcular precisamente que habían 27 topologías, esta es la número 27. Entonces, pues, por términos de notación era más fácil no empezar en el 1, sino empezar desde el anterior, desde el último. ¿Más preguntas? Oye, Digo, En la tabla que mostrabas sobre las topologías de Alexandrov, el que decías que no sabías. A ver, ¿dónde está la tablita? acá. O sea, el número de ahí es porque no se sabe realmente o. Ah, está acá. Ajá, ese es fácil. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando yo estaba buscando cuáles eran las topologías sobre un conjunto de 4 elementos, pues lo primero que viste era que eran 355. Entonces, como que lo más natural era, bueno, no los van a enlistar. Solo enlistaban las clases de homomorfismos. Entonces, pues realmente no era un dato que tuviera así como a priori. Quizás sí se sepa, yo creo que sí, calculándole sus homomorfismos, pero es algo muy grande, yo creo. Yo creo que con número de Stirling, si conoces una de esas, Ajá, sí. lo vas a sacar. Sí, de hecho, sí había visto algo parecido, que las topologías que son de 0 tienen una relación con los números de Stirling de segunda clase. Tú tienes la topología de Alexandrov y eso te induce un preorden, ¿no? Sí. Con el preorden puedes inducir una topología en el espacio. ¿Hay alguna relación entre la topología de Alexandrov y la topología inducida por el preorden especializado? Sí, son el mismo. O sea, es que es una biyección. O sea, por ejemplo, si tú tienes un espacio de Alexandrov, le asignas un preorden de especialización. Y si tienes un preorden... No, pero o sea, Ok. me refieres a la topología inducida por el preorden. Ajá, sí, ¿Sí son son el mismo. la misma? Son la misma. Ah, Precisamente por esa biyección. O sea, como que esa biyección dice, tienen cierta relación y esa relación es precisamente que van a dar la misma topología. y toda la topología inducida, no sé si que debe cumplir un preorden para que su topología inducida sea de Alexandrov, ¿se sabe? que sea especialización. Espera, ¿cómo Es que? que justo, o sea, dijo un preorden para una especialización, pero la biyección. No, un preorden cualquiera. Ajá, Pero no cualquiera, para que... ok, pues de hecho es que cualquier preorden puede inducir una de... Un preorden puede generar una de Alexandrov. Porque tú te puedes tomar las colas hacia arriba. Sí, pero no siempre te sale de Alexandrov. ¿No es el teorema que diste? no, No, es que El teorema que diste no es lo que está preguntando Diego, de caracterizabas que necesitaba cumplir el preorden para que la topología fuera. es que eso era para ser funcional. Ah, sí, claro, sí. Para que fuera... O sea, ¿qué le debo pedir un preorden para que su topología inducida sea de Alexandrov? Luego, ¿qué preorden pueden inducir? Maximatizarlo. Maximatizar. No, pero sí, creo que los preórdenes sí lo inducen. Si no atender la topología que te inducen es de Alexandrov. Ah, sí, es verdad. Genera. Creo que sí, un característico. En ese orden, la topología que le inducen es de Alexandrov. Es que le debo pedir al preorden para que la topología inducida sí sea de Alexandrov. No me acuerdo. Creo que es el criterio. De alguna manera, entonces, quería relacionar las topologías de Alexandrov con esos preórdenes. Ah, ya. Ya me acordé.
Lo que te está diciendo es la inyección sí se tiene, pero conjuntos finitos. En conjuntos infinitos no estoy muy seguro, la verdad. Pero en conjuntos finitos sí, sí se tiene, sí. ¿Qué me surge más? ¿Qué conexión hay entre las topologías de Alexandrov y los sigma álgebras? Porque ambos piden que la intersección arbitraria de abierto, bueno, del objeto sea el objeto mismo, o sea, la intersección arbitraria de abiertos en desabiertos, y en la axiomatisation de sigma álgebra la intersección también es cerrado. Entonces están como que conectados. Bueno, puede haber una conexión entre ambas Sí, pues, subclases de familias de su. ok, es una buena pregunta. La cosa es que pues, en las sigma álgebras, tú solamente le pides que las uniones numerables sean cerradas. En cambio, en las topologías es arbitrario. Como un poquito más que los espacios G delta, ¿no? O sea, todavía un poquito más porque no solo las numerables. Porque sí creo que eso lo sé. No, o sea, que los conjuntos G delta son intersección numerable de abiertos, los espacios G delta es cuando esos resultan ser abiertos. Ah, ok. O sea, aquí estoy un poquito más. Más general. Entonces, ¿cuál es la de las cerradas? ¿No hay una con cerradas? F sigma. Igual un espacio F sigma es unión numerable de cerrados a cerrado. Ok. Bueno, ya no estoy seguro. ¿Más preguntas? Yo tengo una. Hay como aplicaciones a los espacios de Alexandrov, bueno, no sé en realidad. Una es si hay aplicaciones de los espacios de Alexandrov como otras áreas de la matemática, no sé, como que esto de cómo construir las topologías funcionales de Alexandrov parece como útil para sistemas dinámicos. No sé. Ajá, sí. De hecho, incluso la noción que mencionas de sistemas dinámicos lo habla. En el artista acá. A ver si me acuerdo. Sí. ¿Estos dos autores? Creo que es en este paper de acá. En la última sección hablan de sistemas dinámicos. Okay. Pues yo casi no conozco eso, entonces pues no me interesa, pero sí. Pero sí, o sea, Sí, hay una relación ahí. ¿Cuál es el que habla de sistemas dinámicos? Este de acá. El segundo. De hecho, pues es una pregunta porque no solamente cómo existen sistemas dinámicos, sino que, si no estoy mal, creo que en este de acá, el de Richman, mencionan que se puede también aplicar como topología computacional, como algo acerca como de los píxeles o algo así. Pues yo la verdad, yo no sé nada de eso, pero pues había escuchado eso. ¿Y hay alguna como forma, para empezar, si hay espacios de Alexandrov infinitos interesantes, porque se tocan muchos tipos, ¿no? Y sí, como, bueno, ya no tal cual como una topología de Alexandrov, porque ya no sería de Alexandrov, pero generalizar esta noción que tienes de la función estrellita a como ya no que tal cual le pegue en algún momento al punto, sino que quede dentro de una vecindad del punto. O sea, voy a repetir la primera. La primera es si hay espacios de Alexandrov infinitos interesantes. O es como más. Sí, o sea, uno puede construirse con espacio, con conjuntos infinitos. Digamos que, precisamente cómo están caracterizadas como las vecindades, como que una vez que uno puede definir las vecindades, uno puede ya saber si es funcional o no. Y sí, pues de hecho, pues infinitos casi no conozco, porque pues yo había trabajado más con conjuntos finitos. Por eso digo interesantes. Pero de hecho, incluso es curioso. O sea, no son Hausdorff, salvo el discreto, ¿no? Ajá, sí. No, incluso en funcionales es mucho más fuerte, porque si ya este 1, o sea, un espacio funcional que este 1, automáticamente ya este 2. O sea, es muy fuerte. Y el único espacio que cumple eso es la discreta. O sea, fuera de la discreta funcional no hay ningún otro espacio T1 o T2. Es muy fuerte. Y la única función que le induce es la función de identidad. ¿Qué más iba a mencionar? Ah, sí. Algo también interesante es que, digamos que cuando tenemos un espacio topológico, una topología, la topología no nos dice mucho acerca del cardinal. O sea, como yo puedo tener R y vacío y R como topología y eso no nos dice nada. O sea, ni siquiera nos dice nada porque pues una topología finita y como infinito. Pero en las funcionales es muchísimo más fuerte, porque si tenemos una topología finita, el espacio, el conjunto tiene que ser finito. O sea, lo acota ahí de una vez. ¿Y qué era lo que preguntabas de la función? Sí, o sea, no sé, alguna generalización en que tengas una topología
y considerar tenos, es que no lo he pensado bien, pero una función que tú te tomabas el unitario de x unido a la preimagen, unido a la preimagen doble, que para toda, no sé, para toda vecindad siempre puedas encontrar, te tomes los yes que tarde que temprano caen en esa vecindad. O sea, tú pides que caiga exactamente en el punto, tarde que temprano, no que caiga exactamente en el punto, sino que siempre de la cerradura del conjunto. ¿Manuel? No es cerradura, sino para cualquier vecindad arbitrariamente pequeña que tarde que temprano siempre de la vecindad del punto. O sea que en el infinito tiende el punto. Los que El tienden. sistema dinámico de gran manera, todo al límite a eso. Ajá, sí, como los sistemas dinámicos. No sé si. Algo así, no sabes si generalmente interesante. No, así generalmente no, pero digamos que precisamente cuando tú calculas el f estallado en puntico, no solamente calculas la parte de la base, sino que calculas de inmediatamente cuál es la vecindad minimal. O sea, como que la órbita que produces ya es automáticamente su vecindad minimal. Entonces, pues sí, hay generalizaciones, pues bueno, la verdad. ¿Hay más dudas? Le agradecemos de nuevo a Jonathan. Y atrás hay café y galletas.